Muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a hacer una breve exposición sobre las funciones químicas inorgánicas, especialmente o específicamente los óxidos, hidróxidos, ácidos, sales y hidruros. Vamos a hablar un poco sobre qué son estas funciones, cómo se forman sus reacciones químicas, cómo se clasifican, cómo se formulan, la nomenclatura de las mismas y qué aplicaciones tienen en la industria y puntualmente en la ingeniería civil. Iniciamos pues con los óxidos. Los óxidos los podemos definir como un compuesto químico formado por al menos un átomo de oxígeno, donde normalmente el estado de oxidación de ese oxígeno es -2. Así, por ejemplo, tenemos el óxido de calcio, que está formado por una molécula de calcio y una molécula de oxígeno, ¿ya? Los podemos clasificar en dos grandes grupos, que son los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Los óxidos básicos es la unión de oxígeno con un metal, y los óxidos ácidos es la unión de una molécula de oxígeno con un no metal. Como óxido básico podemos tomar como ejemplo el óxido férrico, cuya fórmula química es Fe2O3. Y como óxido ácido puede ser el dióxido de carbono, cuya fórmula química es CO2. Está formado por una molécula de carbono y dos de oxígeno. La nomenclatura o forma de nombrar dichos elementos en la nomenclatura sistémica es designar con la palabra óxido precedida del prefijo latino que depende del número de átomos de oxígeno, seguida de la preposición de y luego el nombre del elemento que acompaña al oxígeno, a su vez precedido del prefijo latino que indica el número de átomos de dicho elemento. O sea, mono, di, tetra, penta, tri. Por ejemplo, SeO es el monóxido de selenio, porque tiene un átomo de oxígeno, entonces sería monóxido. Podría decirse monoselenio, pero se sobreentiende si no está el mono que es selenio, o sea, también podría ser óxido de selenio. SeO2, ahí tendríamos dos moléculas de oxígeno, o sea, tendríamos dióxido de selenio. SeO3, trióxido de selenio. Y así, en la nomenclatura stock, entonces a todo se le coloca la palabra óxido seguida del nombre del elemento, metálico o no metálico, y finalmente y entre paréntesis en números romanos vamos a colocar el estado de oxidación con el que participa el elemento que acompaña al oxígeno. Por ejemplo, para el caso anterior, SeO, el oxígeno tiene un solo, está en el estado de oxidación 1. Entonces sería óxido de selenio entre paréntesis 1. Si no se coloca, se sobreentiende que tiene un solo estado de oxidación. En el caso del SO2, el selenio tendría un estado de oxidación 4. Entonces, óxido de selenio entre paréntesis en números romanos el 4. Ahí podemos ver los ejemplos en las diapositivas que acompañan esta explicación o esta exposición. El óxido de selenio o SeO3 sería el óxido de selenio 6 entre paréntesis. ¿Por qué? Porque el selenio tendría estado de oxidación 6. En la nomenclatura tradicional, entonces, va a depender también de cuántos estados de oxidación tiene cada elemento. Por ejemplo, el carbón, que tendría dos estados de oxidaciones que podrían participar con el oxígeno o podrían acompañar al oxígeno. El primer estado de oxidación sería 2 y el segundo sería 4, para que pueda ser una molécula nula con el oxígeno. Entonces, CO, ahí sabemos que el oxígeno tiene estado de oxidación -2 por defecto y el carbono tendría estado de oxidación 2. Y CO2 son las dos uniones que tiene. En este caso se utilizan las terminaciones oso para el estado de oxidación menor y ico para el estado de oxidación mayor. Entonces, CO sería óxido carbonoso porque es el estado menor.
Y CO2, óxido carbónico, porque es el estado de oxidación mayor, que es 4. Cuando hay 3 estados de oxidaciones, entonces se utiliza el prefijo hipo con la terminación oso para el menor estado de oxidación. Para el estado de oxidación del medio o el que sigue se utilizaría la terminación ico solamente. Oso solamente. Y para el estado de oxidación mayor se termina con la frase ico. Por ejemplo, utilicemos el azufre. Tiene 3 estados de oxidaciones. El estado de oxidación 2, el estado de oxidación 4 y estado de oxidación 6. Entonces, SO, ahí tiene estado de oxidación 2 el azufre. Sería óxido hiposulfuroso. El estado de oxidación 4, SO2, es el estado de oxidación del medio. Entonces sería óxido sulfuroso solamente. Y para el estado de oxidación mayor, que es el estado de oxidación 6, sería terminación en ico, entonces óxido sulfúrico. Cuando hay 4 estados de oxidaciones, entonces es hipo y terminado en oso. La segunda, en el orden que sigue, sería oso. La tercera, en el orden que sigue, sería ico. Y la mayor, el estado de oxidación mayor, sería per y terminado en ico. Coloquemos el caso del yodo, que tiene 4 estados de oxidación. El primer estado de oxidación sería 1, el segundo sería 3, el tercero sería 5 y el cuarto estado de oxidación sería 7. Para el estado de oxidación 1, I2O es la fórmula química, sería óxido hipoyodoso, hipo y oso. El estado de oxidación que le sigue sería óxido yodoso, solamente la terminación oso. Ese es I2O3. El estado de oxidación 5, I2O5, sería óxido yódico. Y el estado de oxidación mayor sería óxido peryódico. Ahí la fórmula química es I2O7. Las aplicaciones que tiene los óxidos normalmente se utilizan en morteros para proyectos de construcción, morteros y yeso. Los óxidos se utilizan también para estabilizar suelos arcillosos, mejorando sus propiedades geotécnicas de manera inmediata. Las mezclas asfálticas, o sea, el cemento, el concreto, utilizan hidróxido de calcio. También aquí vemos el óxido de plomo como un anticorrosivo. Se utiliza también en la elaboración de colorantes, masillas y fertilizantes. El óxido de aluminio se utiliza para trabajar metales y aleaciones de gran dureza. Entonces vemos las diferentes aplicaciones que tienen los óxidos. Hidróxidos, nuestra segunda función química. Los hidróxidos los definimos como un compuesto que se forma cuando el anión OH negativo se une a un radical o a un elemento. O sea, cuando a un óxido le agregamos agua, se nos forma un hidróxido. Por ejemplo, un compuesto químico, el óxido de calcio, CaO, cuando le agregamos agua, el CaO es la cal viva o la cal, le agregamos agua y tendremos hidróxido de calcio. En la clasificación, los hidróxidos básicos se forman a partir de un óxido metálico, un óxido con un metal y contacto con el agua. El óxido ácido a partir de un óxido de un no metal, o sea, un óxido ácido con agua. Y hablamos también de los hidróxidos anfóteros. Este tipo de hidróxidos son los que se encargan de actuar como base frente a los diferentes ácidos y también actúan como ácidos frente a las bases. La nomenclatura. La nomenclatura sistémica es exactamente igual a la de los óxidos, simplemente que en lugar de colocarle la palabra dióxido es dihidróxido
trihidróxido, pentahidróxido. Y el nombre del elemento metálico o no metálico que acompaña al hidróxido. Entonces, por ejemplo, FeOH2, ahí tenemos el radical OH. Entonces, FeOH2 sería dihidróxido porque hay dos moléculas de OH, de hierro, el nombre del elemento. Y FeOH3 sería trihidróxido de hierro en la nomenclatura sistémica. En la nomenclatura Stock, hidróxido, la palabra hidróxido seguida de el nombre del elemento metálico o no metálico, y entre paréntesis en número romano el estado de oxidación del elemento que actúa con el metal o el elemento que acompaña al radical OH. ¿Ya? Por ejemplo, para FeOH2, que en nomenclatura sistémica era dihidróxido de hierro, aquí sería hidróxido de hierro y entre paréntesis el estado de oxidación del hierro, que sería 3. ¿Ya? FeOH, 2, hidróxido de hierro entre paréntesis 2, que sería FeOH2. Y FeOH3 sería hidróxido de hierro, pero entre paréntesis en números romanos en 3. Lo podemos ver con más detalle en las diapositivas adjuntas a esta presentación. Igualito como en los óxidos, también las terminaciones ico y oso cuando hay dos estados de oxidaciones. Ejemplo, lo que teníamos ahorita, hidróxido ferroso, FeOH2, y hidróxido férrico para la mayor estado de oxidación del hierro, que sería 3, sería hidróxido férrico, FeOH3. 3 estados de oxidación, hipo, oso, el estado del centro sería oso y el estado mayor sería ico. Para 4 estados de oxidación, hipo, oso, ico y per-ico. Las aplicaciones de los hidróxidos. El hidróxido de calcio se conoce como la cal hidratada, que era lo que decíamos. A partir de la cal viva, el óxido de calcio, la hidratamos y tenemos la cal hidratada, que es un sólido blanco usado en amargasas en las obras de construcción, o sea, para hacer acabados, ¿ya? Para mezclar y allanar o alisar paredes, alisar acabados, alisar estructuras. El hidróxido de sodio, la famosa soda cáustica o sosa cáustica, dice aquí el texto, es a nivel industrial y a nivel incluso de ingeniería se utiliza como limpiador, como tiene un rol para la perforación de algunos elementos, para destapar cañerías, incluso para la elaboración de algunos jabones. El hidróxido de aluminio es un componente de esmaltes, arcillas y es ampliamente utilizado para el extintor o como agente extintor de plásticos. El hidróxido de potasio es muy usado en la elaboración de jabones. Este hidróxido de potasio, así como el hidróxido de sodio, aprovechan su amplia o gran corrosividad y su reacción fuerte con ácidos. Pasamos a nuestra tercera función, los ácidos. Como su nombre lo indica, un ácido es una sustancia con gran acidez, una sustancia que se disuelve fácilmente en agua y aumenta, al disolverse en agua, aumenta su catión hidróneo, o sea, H3O. Normalmente es un compuesto que libera o cede iones de hidrógeno en solución acuosa. Un ejemplo, el ácido clorhídrico. La acidez se mide en una escala de pH. Entonces, la escala neutra es 7 y los valores menores a 7 hasta 0 muestran un aumento de la acidez. Son altamente corrosivos. Los podemos clasificar en oxácidos e hidrácidos. Los oxácidos son los ácidos oxigenados o que además del hidrógeno contienen oxígeno.
se combinan, cuando se combina con un elemento no metal con oxígeno, resulta un óxido ácido o un oxácido. Y si se le agrega agua, se obtiene un tipo de ácido denominado ácido. Entonces, a un óxido ácido, si le agregamos agua, obtenemos un oxácido. Y el hidrácido es un compuesto que está formado por una estructura de hidrógeno y un no metal. En los hidrácidos, el hidrógeno siempre va a tener estado de oxidación +1. Sin embargo, el oxácido es un compuesto formado en su estructura por hidrógeno, un no metal y un oxígeno. Entonces, el oxácido tiene el hidrógeno, el elemento metálico, no metálico y el oxígeno. Y el hidrácido solo tiene el hidrógeno y el elemento no metálico. En los hidrácidos, el número de oxidación del hidrógeno es +1. La nomenclatura. Para nombrar los oxácidos se escribe primero el prefijo numérico que corresponde al subíndice. Ya hablábamos de eso: tetra, di, tri, mono, penta. Luego la raíz del elemento, la raíz del nombre del elemento y la palabra oxo, del elemento que acompaña al hidrógeno, al oxígeno. Entonces, tetra, oxo y el elemento. Entre paréntesis tenemos el número de oxidación del elemento no metálico que acompaña al hidrógeno y al oxígeno, y finalmente de hidrógeno. Por ejemplo, H2SO4, tenemos H2, sería tetrasulfato. Ahí tenemos el oxígeno con 4 en el estado de oxidación, en el subíndice, perdón. Entonces sería tetraoxosulfato de hidrógeno. Entonces H2SO2 sería dioxosulfato, entre paréntesis en números romanos 2, de hidrógeno. Y HNO3, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, trioxonitrato de hidrógeno. En el tema de los hidrácidos, simplemente se nombra la palabra hidruro precedida del prefijo correspondiente, y si es necesario, seguida el nombre del elemento. Por ejemplo, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno. Así básicamente se nombran los hidrácidos, con la palabra hidruro, el prefijo del elemento y el prefijo uro y la palabra hidrógeno o el nombre de hidrógeno. Ya, eso es para todos los hidrácidos. Los oxácidos en la nomenclatura Stock, entonces se precede la palabra ácido seguida de la raíz que acompaña al prefijo del número de oxidación y finalmente números romanos y entre paréntesis el estado de oxidación del elemento no metálico. Por ejemplo, H2SO4, que para nosotros ahorita era tetraoxosulfato de 6 de hidrógeno. Acá en la nomenclatura Stock sería ácido, la palabra ácido, tetraoxosulfúrico 6. Entonces aquí se coloca primero la palabra ácido. Ácido dioxosulfúrico 2, HNO3, que lo veíamos ahorita como trioxonitrato de hidrógeno. Entonces acá es ácido dioxosulfúrico y en la nomenclatura tradicional, entonces tenemos, si la raíz del elemento es no metálica, se cambia el prefijo hipo y el sufijo oso. Si el estado de oxidación
del no metal es 1 o 2. Ahí tenemos que saber el estado de oxidación de los elementos que acompañan al oxígeno y al hidrógeno, del elemento metálico o no metálico. Entonces, si el estado de oxidación es 1 o 2, se va a utilizar el prefijo hipo para el estado de oxidación 1 y oso para el estado de oxidación 2. Por ejemplo, H2SO2, ahí tenemos estado de oxidación 2. El azufre tiene estado de oxidación 2. Por eso sería ácido hiposulfuroso, porque tiene el mayor estado de oxidación. Cuando los estados de oxidación son 3 o 4, se escribe la raíz del nombre del no metal y el sufijo oso. Por ejemplo, ácido bromoso, HBrO2. El bromo tiene estado de oxidación 3. Cuando el estado de oxidación del elemento no metálico es 5 o 6, se coloca el sufijo ico, ya. Entonces, H2SO4, ahí el azufre tiene estado de oxidación 6. Entonces sería ácido sulfúrico, ya. Si el estado de oxidación del elemento no metálico es 7, entonces colocamos el sufijo ico. Por ejemplo, HClO4. Ahí el cloro tiene estado de oxidación 7, entonces sería ácido perclórico. Repetimos para dejarlo un poco más claro. Cuando el estado de oxidación es 1 o 2, se utiliza el prefijo hipo y el sufijo oso. Se inicia con ico y se termina con oso. Hiposulfuroso, por ejemplo, y la palabra ácido siempre al principio. Ácido hiposulfuroso. Si el estado de oxidación es 3 o 4, solamente se utiliza el sufijo oso después de la raíz del nombre del elemento no metálico. Por ejemplo, ácido bromoso. Si el estado de oxidación es 5 o 6, se utiliza el sufijo ico. Por ejemplo, ácido sulfúrico. Y si el estado de oxidación es 7, entonces se coloca ácido, la raíz del no metal y el prefijo per y el sufijo ico. O sea, ácido perclórico, por ejemplo. En la nomenclatura tradicional también para los hidrácidos, sencillamente se coloca ácido al principio, se nombra la palabra ácido seguido el nombre del elemento terminado en hídrico. Por ejemplo, HCl, ácido clorhídrico. H2Fe, ácido fluorhídrico. Entonces solamente la palabra ácido terminado en hídrico, eso es para los hidrácidos. H2S, ácido sulfídrico. Las aplicaciones principales o usos de los ácidos. Por ejemplo, el ácido perclórico se utiliza en la industria para los explosivos. Sabemos lo importante que son los explosivos pues en el manejo o en la construcción de vías, carreteras, túneles, incluso en los mismos estudios geotécnicos y de suelos. El ácido sulfámico habla aquí de que se utiliza como blanqueador textil y de madera. También se utiliza para la estabilización del cloro en las piscinas. El ácido sulfídrico, el ácido nítrico, el ácido nitroso y el ácido carbónico son utilizados por varios productos, pero puntualmente el ácido sulfídrico en la ingeniería civil es utilizado para el tratamiento de acero y de los elementos no metálicos como el cobre, aluminio, plomo y estaño. Este ácido sulfídrico es utilizado para mejorar los usos, las condiciones de estos metales para que tengan un mejor rendimiento. Vamos a nuestro cuarto función, son las sales. Las sales son formadas cuando un ácido, sea hidrácido o oxácido, reacciona con un hidróxido, o sea, con una base. Se produce una reacción que origina una sal y agua. Este tipo de reacción se conoce con el nombre de reacción ácido-base o reacción de neutralización. Entonces, un ácido y un hidróxido, sea ácido hidrácido o ácido oxácido, y un hidróxido producen sal y agua.
Las podemos clasificar en oxisales y aloideas. Las oxisales son las que se forman a partir de un ácido oxácido con una base. Perdón. Y las sales aloideas se forman a partir de la reacción de un ácido hidrácido y una base o un hidróxido. Estas se nombran con el nombre del metal y el sufijo uro luego de la palabra de y seguida el nombre del metal. Por ejemplo, MgS, monosulfuro de magnesio. En la nomenclatura Stock se escribe el nombre del ion seguido de la preposición de y el nombre del metal. Si el metal tiene más de un número de oxidación, este se pone en números romanos al final. Por ejemplo, FeNO3, nitrato de hierro, y entre paréntesis 2, que es el estado de oxidación del nitrógeno. Carbonato de calcio, CaCO3. MgSO4 es el sulfato de magnesio. En la nomenclatura tradicional se nombra el no metal precedente del hidróxido con la terminación uro. Se parte la terminación ácido, de la cual viene la sal. Se nombra el ácido y se termina. Si el ácido termina en oso, se coloca el sufijo ito. Y si termina en ico, se coloca en ato. Entonces aquí el nombre va a depender de el nombre que tenía el ácido. Por ejemplo, el sulfato de magnesio, el guión ato viene del ácido sulfúrico. El ácido terminaba en ico, entonces se cambia por ato. Entonces, si terminaba en oso, se cambia por ito. Y si terminaba el ácido en ico, se cambia por ato. NaCl sería cloruro de sodio. FeSO4 sería sulfato ferroso. Las aplicaciones, pues bueno, las sales como el sulfato de calcio, que es el famoso yeso, se hidrata y obtenemos un sulfato de calcio dihidratado. Esa es la cal que utilizamos para enyesar, el yeso que utilizamos para alisar paredes. También se utiliza para mejorar la calidad de algunas estructuras, de algunas bases, de algunos suelos. Se utiliza también para fabricar explosivos. El carbonato de calcio se utiliza en la materia prima de la cal, ya lo dijimos. El carbonato de sodio se utiliza en la producción del vidrio y de jabones. El carbonato de calcio también lo encontramos como forma natural como piedra caliza, tiza y mármol, que son insumos básicos para la construcción. Finalmente, nuestra quinta función química son los hidruros. El hidruro más importante es el H2O. Los hidruros son compuestos binarios, formados por un átomo de hidrógeno y un átomo de otro elemento. Puede ser este otro elemento metal y no metal. Existen tres tipos: los hidruros metálicos, los hidrácidos, que ya los vimos. Los hidrácidos son hidruros. Aquí no vamos a hablar porque ya hablamos de los hidrácidos. Y los hidruros no metálicos. Los hidruros no metálicos están formados, pues como el nombre lo indica, por un átomo de hidrógeno y un átomo de otro elemento no metálico. El no metal siempre actúa con su menor número de valencia. En el caso de los elementos del hidruro metálico, el estado de oxidación del hidrógeno generalmente siempre va a ser -1. Y los hidruros metálicos están formados por el átomo de hidrógeno y un elemento metálico. La nomenclatura para nombrar los hidruros se coloca, en el caso de la sistémica, el nombre genérico hidruro precedido de los prefijos di, tetra, tri, penta, hexa, depende el número de hidrógenos presentes en la molécula. Por ejemplo, FeH3, ahí hay 3 hidrógenos en la molécula, entonces sería trihidruro de hierro. NaH, monohidruro de sodio. CH2, dihidruro de calcio. Para la nomenclatura Stock, entonces hidruro de
el nombre del elemento metálico o no metálico, y entre paréntesis en números romanos vamos a poner el número de valencia del elemento metálico o no metálico. Por ejemplo, FeH3, ahí sabemos que el hierro tiene estado de valencia o carga -3, entonces sería hidruro de hierro y entre paréntesis en números romanos 3. NaH, hidruro de sodio. Entendemos, si no tiene números romanos, que el estado de valencia es 1. ¿Ya? CH2, hidruro de calcio. Entonces, aquí no coloqué hidruro de calcio 2 sería, porque tiene carga electrónica, estado electrónico -2 el calcio. Hidruro de plomo 5 sería PbH4. En la nomenclatura tradicional, entonces volvemos a los sufijos oso, ico. Entonces, per, ico, hipooso. ¿Ya? Depende del orden. Entonces sería hipooso, oso, ico, hiper, ico al final. Entonces, por ejemplo, FH3, hidruro férrico. NaH, hidruro sódico o hidruro de sodio, porque nada más tiene una carga negativa. CH2, hidruro de calcio o hidruro cálcico. PbH4, hidruro plúmbrico. Las aplicaciones. Los hidruros generalmente se utilizan o se están utilizando en gran medida para guardar energía o como agente reductor, como catalizador. Entonces se utiliza mucho en las baterías. Ahorita en el boom de los vehículos de carga eléctrica, entonces se está utilizando mucho los hidruros para almacenar las cargas como agente reductor. También, bueno, lo que mencionábamos ahorita, el hidruro más importante es el agua. Con solo mencionarlo sabemos las grandes aplicaciones que tiene a nivel industrial. Es un insumo básico en la ingeniería civil para cualquier tipo de actividad. Entonces, la importancia de los hidruros, principalmente el hidruro más importante, que es el agua, que es el principal responsable de la existencia de los seres vivos. Bueno, con esto terminamos nuestra exposición de este día. Les deseo a todos que tengan éxitos y que Dios los bendiga.